El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Buenas tardes, amigos y amigas del periódico Expectativa. Aquí y ahora, en este día viernes 6 de octubre del año 2023, con mucho gusto para informarles y para las entrevistas acostumbradas desde los estudios de Radio Ritmo, que colabora, que apoya estas iniciativas del periodismo alternativo. Antes de iniciar la entrevista, queremos expresar nuestras notas de pesar a los familiares de Ramiro Sá, un artesano de la mecánica que ha fallecido el día de ayer, muy conocido en nuestro medio como Potente. Igualmente, nuestra nota de pesar ante la partida de el amigo, ex compañero de labores, Armando Vázquez, músico del grupo Escala Quinta, identificado con la música de recuerdo. Nuestra nota de pesar a sus familiares. Bien, estamos con el auspicio de Helados Rosalía Suárez, que le ofrece helados artesanales. La atención esmerada, por supuesto, de Tiberio Vázquez, muy cerca de este local, de este sitio de la entrevista, en la mutualista Imbabura. Es Benito el sitio, justamente, exactamente en Oviedo 779 y Olmedo está Rosalía, Helados Rosalía con Tiberio Vázquez. Nos acompaña en esta tarde el ingeniero Jorge Martínez Vázquez, exalcalde, exgerente o presidente de Melnorte y también actual secretario del comité de empresa de la empresa EEQ. Bienvenido, buenas tardes, mucho calor. Buenas tardes, un saludo primero pues a todos los seguidores de Expectativa, Jaime, y sumándome sin duda a estas notas de pesar de dos distinguidos caballeros, ¿no? Que hemos tenido pues el gusto, quienes somos ibarreños, de haberlos conocido y haber conocido además la trayectoria de su trabajo, en el caso de Armando, su dedicación incluso a los temas musicales, y pues va para sus familias también mis sentidos de pesar. Muchas gracias, Jaime, y además pues disfrutando en este clima de un helado de Tiberio Vázquez, que es además otro gran amigo. El ministro es experto en temas de energía, el actual ministro Fernando Santos Alvite ha dicho que por el calor, por mucho consumo de energía, estamos en esta situación de apagones que ocurrieron el día de ayer. ¿Qué es lo que está pasando en el sector eléctrico? Bueno, Jaime, esto, la verdad, yo creo que hay una inmensa irresponsabilidad. Señalaría que los técnicos, pues yo soy un ingeniero vinculado muchísimos años al sector eléctrico. Hoy día mismo presto funciones en la empresa eléctrica Quito, que es la empresa distribuidora, si no la más importante que tiene el país. Podemos señalar que el tema del estiaje es un tema que está previsto ya habitualmente. Nuestras centrales de generación están ubicadas en el margen oriental de la cordillera de los Andes y lógicamente desde el periodo de octubre hasta marzo, a veces abril, entramos en una época de estiaje. ¿Qué significa esto? Que hay una carencia de lluvias. Por lo tanto, que mueve las máquinas, ¿no? Por lo tanto, los embalses, justo el agua que está en los ríos, disminuye ostensiblemente y esto significa que hay una disminución de la capacidad, sobre todo de generación hídrica. Para tener una idea, el Coca-Cola de Sinclair está generando en el orden del 55 al 60%. Este es el mismo efecto en las centrales de generación. ¿Qué pasa? Porque esto es bueno explicar a nuestra gente. Si ya nosotros sabemos que este estiaje viene, ¿qué va a ocurrir, no? Lo lógico es que tenemos que prepararnos. Habitualmente en energía se tiene lo que se conoce como una reserva estratégica, es decir, hay un conjunto de máquinas que generan a partir del petróleo, llámese diésel, búnker, gas incluso, ¿no? Y obviamente este parque generador térmico está en reserva siempre. Se lo tiene listo con los mantenimientos respectivos, de tal forma que cuando llegue el estiaje ingresan a generar estas máquinas, que obviamente son mucho más costosas que la generación hídrica, porque usan petróleo y en algunos casos hay que usar combustibles importados. Las térmicas, ¿no? Ya. Pero claro, la imprevisión, como en todo lo que ha pasado en este gobierno, lamentablemente, ¿cierto? Hay un conjunto del parque térmico que no está disponible. Está dañado también. No se hicieron los mantenimientos respectivos. Y eso lo que nos ocasiona es que en este momento, sumado además
a que el crecimiento de la demanda. ¿Qué significa esto? Que evidentemente el consumo crece por, en algunos casos, el crecimiento de la población, en otros, ¿no es cierto?, la incorporación de la industria, las mejores condiciones de vida que va teniendo la gente usa más electrodomésticos. Entonces, la demanda crece aproximadamente un 7% anual. Sin embargo, hemos tenido un comportamiento especial en estos últimos años, que estamos teniendo un comportamiento de crecimiento del 13%. Entonces, ¿qué hace? Esto, sumado al crecimiento de la necesidad de energía, al estiaje en las cuencas orientales, lo lógico es que había que prever esa energía. ¿Qué está supliendo esa energía hoy día? Estamos comprando 450 megavatios a Colombia. Colombia nos está proveyendo eso para poder salir del bache que tenemos. Pero ojo, el tema es que los colombianos también tienen estiaje. Pues. Colombia es un país muy parecido al Ecuador. Y ya nos dijeron empresarios que, por favor, reserven para ellos. De hecho, ¿no es cierto? De hecho, ya la presidenta de la generación, o de las empresas de generación, porque hay que entender que la mayoría de la generación en Colombia es privada. Recordemos que los procesos de privatización en Colombia, ¿no es cierto?, hicieron que gran parte de esas generadoras estén en manos privadas. Y ellos ya han anunciado al gobierno, diciéndole, señor Petro, por favor, ponga la atención a esa venta de la energía al Ecuador, porque si nosotros no reservamos energía, nos vamos a encontrar en dificultades. Y analicemos lo siguiente, Jaime, estamos empezando el estiaje. Las condiciones más complejas son en el mes de diciembre, enero, cuando estamos en pleno invierno en la costa. Y que esto se va a sumar, además, ¿no es cierto?, al tema del fenómeno del Niño, que ya están anunciando, generando, ¿no es cierto?, condiciones, además, difíciles en la zona de la costa. Entonces, ¿qué señalaría yo? Le han mentido al país. Ha habido una actitud muy irresponsable, ¿no? Tan irresponsable que se señaló que por problemas de temperatura hubo desconexiones el día de anteayer en Quito. Desconexiones precisas. Yo les puedo señalar que en el caso de la empresa eléctrica Quito, el SENACI ordenó desconectar 30 megas. Si 30 megas, para tener una idea, es aproximadamente cerca de 14, 15 barrios en Quito, y barrios considerables, fueron desconectados con el objeto de poder cubrir, ¿no es cierto?, el déficit de energía que existía. Entonces, si no se arbitran las medidas necesarias, porque yo creo que Colombia va a dejar de entregarnos energía, más temprano que tarde. Si no se incorpora la generación, que yo me imagino hoy día, hay gente frotándose las manos, porque cuando se trata, ¿no es cierto?, de hacer estos negocios rápidos, no hay peor energía que la que no existe. Entonces, ¿qué pasaba esto hace muchos años, estimado Jaime? Cuando ya venía el estiaje, ya había unos señores que tenían unas barcazas parqueadas en Panamá, las traían, las instalaban en el Golfo de Guayaquil. Las barcazas son, digamos, para que nos entienda la gente, ¿no es cierto?, un barco que tiene montado en sí motores de combustión, motores de buques de diésel, generan y se conectan a las redes. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que cuando a nosotros nos cuesta, y esto por favor en estadísticas que están señaladas, producción de los proyectos hidroeléctricos, el paute, cuesta $1, sin considerar evidentemente la inversión, la amortización. Pero si hacemos esos cálculos, la generación en el Ecuador es del orden de $4. Y estas barcazas van a venir con seguridad a precios de 20, 22, 28 centavos de dólar. Es decir, subsidiar eso. Van a hacer un gran negocio. Pues. ¿Y quién va a pagar? El Estado ecuatoriano. Entonces, por eso decía, habrá gente frotándose las manos de que las soluciones no se hayan adoptado a tiempo. En el país, Jaime y conciudadanos, la planificación está hecha, está desarrollada. Los técnicos tienen un plan de electrificación nacional, en donde prevén cuánto tiene que crecer cada año, cuántos megavatios se necesitan, cuántos millones de dólares de inversión se necesitan. Por lo tanto, está previsto. Entonces, aquí hay un acto irresponsable, pero ojalá esa irresponsabilidad no esté de la mano, pues, ¿no es cierto?, de estos negocios que finalmente van a hacer que alguna gente venda esa energía y se lleve mucha plata y también haya de por medio actos de corrupción.
Iván Rodríguez, exministro de Electricidad, decía que vendemos energía a Colombia más 10 veces menos de la que ellos nos venden. O sea, vendemos y también compramos. Sí, lo que pasa es que es complementario el sistema, ¿no? O sea, recordemos que lo que hemos dicho, si usted hay una etapa de estiaje, esta etapa está perfectamente definida, pero claro, pero en los otros meses del año también, digamos, tenemos sobreoferta de energía. Y cuando tenemos sobreoferta de energía, entonces compensamos los mercados, ¿no? Pero aquí el problema es que se han dejado de hacer algunas cosas y hay que señalar la responsabilidad de los gobiernos últimos. Por ejemplo, este famoso concurso que se hizo para abastecer de 500 megas. Para tener una idea, si los colombianos nos están vendiendo 450 megas, esa era la necesidad que el país necesitaba para pasar este estiaje. Ya. Se hizo un concurso hace 2 años de 500 megas. Y los gobiernos se han tardado más de 2 años en suscribir esos contratos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y quién son responsables de esto? Por ejemplo, hay proyectos, el Toachi Pilatón. El Toachi Pilatón acaba, ¿no es cierto?, de incorporar 50 megavatios, para hablar en temas gruesos. El soplador igual, 150 megavatios. Pero bueno, el Toachi Pilatón lleva ejecutándose 13 años. Y los 200 megavatios restantes que tiene que entrar de la central a Yuriquín van 13 años. Entonces, a mí me parece que aquí hay que hacer una revisión, Jaime, y yo quiero ser muy crítico en esto. Es que son los mismos sectores los que han estado manejando la energía eléctrica en el país. Si usted ve quiénes son los ministros, el señor Sanz Alvite fue ministro de Febres Cordero, fue asesor del ministro Ortiz. Es decir, es el mismo grupo. Y si vamos igual a ver quiénes han estado, ¿no es cierto?, al frente de las distintas carteras o viceministerios de electricidad, con muy pocas excepciones, son los mismos actores que siempre han permanecido allí. Y me parece que los técnicos, ¿no es cierto?, los ingenieros que han estado siempre al frente del desarrollo del sector eléctrico, nunca han sido tomados en cuenta. Y su planificación, ¿no es cierto?, y todas sus ideas, que además hay que entender que en el sector eléctrico toman muchísimo tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, del Coca-Cola Sinclair, el Coca-Cola Sinclair, Jaime, se empezó a estudiar en los años 70 en adelante en el INESEL. Es decir, ya entre el 70, en el 80, ya el INESEL tenía estudios preliminares para hacer el Coca-Cola Sinclair. Imaginémonos, han tenido que pasar 50 años para que esté funcionando. Y como ¿no es cierto?, las primeras ideas del Paute, de Molino, de Mazar, son asimismo el Ecuador. El Ecuador tiene un levantamiento, un inventario hidroenergético de 40.000 megas. Es decir, es un país privilegiado. Siendo un país tan pequeñito, tiene capacidad de tener 40.000 megas de producción. ¿Cuánto se utiliza actualmente? 40.000. Nosotros estamos en el orden de 18.000, de 20.000 megas. Es decir, todavía aquí tenemos una capacidad de duplicar entre grandes, pequeños proyectos. Con lo cual no habría este tema de los apogones ni racionamientos, ¿no? Sin duda, es más. Usted sabe que yo sostengo este tema. Yo soy un hombre que ha estado vinculado a la energía muchísimos años. Yo sostengo que esta es una fórmula con la cual podríamos incluso vivir mejor. Y esa era mi tesis, y esa ha sido mi tesis incluso en materia de los gobiernos locales. Fíjese usted que nosotros tenemos el proyecto Santiago, para que las personas que nos siguen ¿Santiago dónde está ubicado? tengan una idea. Está en las provincias orientales, ¿no? Santiago es un proyecto de 3.000 megas, el doble del Coca-Cola Simple, el doble. Y el Coca-Cola hoy abastece el 25% de la demanda. O sea, solo el Coca-Cola tiene la 1/4 parte de la energía que hoy usa el Ecuador. Y el Santiago es el doble. Tenemos firmado un convenio con Codelco, que es la corporación del cobre en Chile, para proveerles de energía. Ojo, porque los chilenos en la parte norte no tienen capacidad de generación. Es decir, el Ecuador puede vivir, exportar, ¿no? Puede vivir de la energía, hacer de esto una gran fuente de ingreso que redistribuye además riqueza. ¿De qué viven los paraguayos con Itaipú? Justo, porque el gran proyecto hidroeléctrico que tienen los brasileños, que es Itaipú, es el Paraná, pues, si es el río Paraná que está en la frontera paraguaya-brasilera. Esa es una fuente inagotable de ingresos para los paraguayos. Nosotros podríamos proveer esa energía, como le dije, con convenios firmados a la minería chilena. Entonces,
creo que ha habido formas inadecuadas de manejar responsablemente este tema. ¿Y a dónde nos van a conducir? El problema es ese. Nos van a conducir a que si estos grupos eléctricos que he dicho yo, de los grandes negocios, de las barcazas, que seguramente ya estarán desempolvándolas en algunos países, ¿cierto? Y algunos grupos económicos muy conocidos ya las tendrán listas para traerlas, vendrán al Ecuador, pagaremos de energía de unos precios exorbitantes. Hoy nos está costando la energía a Colombia $20 millones semanales. Le estamos pagando a Colombia. Imagínense lo que es, con $80 millones de un mes, podríamos hacer una central de 40, 50 megas. ¿Y por qué no se hicieron estas centrales? Esta es la irresponsabilidad. No se le pone claro, a manejar. esta es la irresponsabilidad de esta gente, pues. O sea, esta gente que estuvo allí, hoy, claro, se queja, se rasga las vestiduras, y claro, además, en una transición muy complicada, Jaime, porque ¿qué va a pasar en los próximos meses? O sea, el señor Lazo se irá a su casa. Y al final le entregarán a un gobierno semejante problema, semejante lío, apagones, problemas con la industria. Es que las consecuencias son impresionantes. Recuerda usted la época de Sixto Durán Ballén, ahora Sixto. ¿Por qué ocurrió ese hecho histórico que afectó a la Bueno, también es lo comunidad? mismo, también fue lo mismo, ¿no es cierto? Al final, una imprevisión, una consecuencia. Todos los días los cortes, ¿no? Claro, Tremendo. claro, llegamos a tener. Entonces, ¿cuál es el principio de esto? Pues esto no es, Sixto copió. Esto ya se hizo en otros países, hizo en Colombia, se hizo en los Estados Unidos, en otros países, ¿no? Y además hay que entender, ¿no es cierto?, también los ciclos de las estaciones. Pues, usted conoce que el verano en los hemisferios norte y sur son más largos, el día es más largo y igualmente, ¿no es cierto?, la noche se hace larga. Entonces la idea es que si uno gana una hora, gana luz del día y por lo tanto se supone que hay un concepto de ahorro energético. Ahora, ¿qué viene, Jaime? Claro. ¿Qué viene? Hay que, claro, ¿Qué sin tal si duda, Colombia decide ya no vendernos? eso es lo que le decía. Entonces, si deciden no vendernos, empezarán a seccionar. Entonces, ahora se les ha ocurrido este término técnico. Vamos a seccionar. Vamos a producir apagones, señores. Vamos a desconectar una línea, un primario que se llama desde una subestación. Este primario que sale, por decir algo, de la subestación, el retorno, señor, apagará todo lo que significa, ¿no es cierto?, Yacucalle, parte de los Alchacaranqui. En una época de asaltos, de violaciones, complicado. Sin duda, además, en un tema en el cual, ¿no es cierto?, la seguridad es un problema que va, además, vinculado al tema de la iluminación. Claro. Entonces, yo creo que esto tiene, pues, nombre y apellido. Ahora, además, mire usted, ¿no es cierto?, y sin embargo, dan discursos de la reducción del carbono, de que vamos a ir a la movilidad limpia, de que vamos a cambiar hacia la matriz energética, de las cocinas de inducción, del transporte eléctrico. Por favor, si no vamos a tener ni para lo que hoy necesitamos. Imagínense lo que significará, ¿no es cierto?, tener que destinar energía para el transporte masivo, energía para los vehículos, electrolineras. Claro. O sea, entonces me parece que el sector eléctrico lamentablemente ha estado, ¿no es cierto?, manejado inadecuadamente y como solía decir mi mamacita, Dios da sombrero al que no tiene cabeza. Al ministro Santos le pregunta, una colega periodista le dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? ¿O por qué? ¿Qué va a pasar? Depende de Diosito. Dice. O sea, no podemos depender de algo divino. Pero claro, Hay una referencia de que ojalá llueva. Claro, o sea, de que si San Pedro nos ayuda, entonces si San Pedro nos ayuda vamos a tener energía. Entonces, Porque, ¿qué pasa con ¿qué es lo que está pasando? Pues, entonces, mire, ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿No es cierto? Mire, usted tiene un embalse. O sea, las centrales de generación embalsan agua y claro, obvio, nos vamos a comer el embalse. Entonces, por eso es que están saliendo del paso. Entró Termogas Machala ayer, entró me parece que con 39 megas o 29 megas, entró también una parte de sopladora, unos 160 megas, esto más o menos nos ha dado un alivio, pero vuelvo a insistir, estamos empezando, o sea, estamos en octubre, o sea, ¿qué va a pasar en diciembre? Donde además van a prender los arbolitos en Navidad, claro, que además a todos nos gusta, que es el mes de más alto consumo, que son los meses más calurosos en la costa, en donde la gente usa más los ventiladores, el aire acondicionado. Entonces, todo esto, obvio, si no llegan estas barcazas, ya usted sabe que
por ahí se hicieron algunas denuncias, dijeron Claro. que alguien estuvo ya en Turquía contratando estos barcos y que ya vienen de Turquía. La pregunta va a ser, ¿no es cierto?, ¿a qué precio vienen? Claro, pero el gran argumento será, no importa, estamos en Con tal de energía. que hay energía. Claro. ¿Y de dónde vamos a sacar? Ajá. Del presupuesto general del Estado. O sea, al final, esta irresponsabilidad terminamos pagando todos los ecuatorianos. Porque sencillamente esos 20, 50, 80, 100, 200 o 300 millones, a alguien le van a quitar, pues, Jaime. Le van a quitar a la educación, le van a quitar seguramente a la salud y le van a quitar a la inversión pública. El tema es complicado. Las energías alternativas, eólica, el tema este de geotérmica, se hablaba de Chachimbido, ¿se acuerda usted? Bueno, esta es una solución bien Temas interesante. solares, paneles solares. Es un tema bien interesante, ¿no es cierto? Y yo siempre señalé esto, además es parte de lo que debe conocer la comunidad y sobre todo los que nos siguen en expectativa aquí en nuestra región norte. Fíjese usted que en Salinas está la más alta capacidad lumínica del Ecuador. Uh-huh. O sea, es el punto en donde hay más eficiencia en la producción de energía fotovoltaica, o sea, energía del sol, de la luz. Por eso es que hoy día hay empresas interesadas en instalarse. Y por eso también ha subido la plusvalía de los terrenos en la zona de Salinas. O sea, hoy día los terrenos ahí tienen un precio, porque no se están usando ni para la agricultura, se están usando para la generación fotovoltaica. Lo importante de esto, ¿no es cierto?, es que es rápida. O sea, al final, un proyecto fotovoltaico se puede montar rápidamente. Hoy día los paneles se fabrican en China. Pero esto no abastece la demanda. O sea, digamos que el Ecuador va en esa línea. Nunca se podrá reemplazar a la generación hídrica, porque quizás esto es un tema importante. Este es un concepto que se llama el factor de planta. ¿Qué es el factor de planta? Lo vamos a explicar facilito. Sí, porque el factor de planta es cuánto tiempo, ¿no es cierto?, una central está generando. Moviendo las turbinas. Exacto. Ya, en el caso de un río, ¿no?, mientras hay agua, está generando. ¿Cuándo se para? Cuando se va a hacer mantenimiento de una central. Entonces, los factores de planta hidráulicos son muy altos, 90-95%. Pero cuando usted tiene energía fotovoltaica, hay la noche y el día. Claro. Entonces, como genera con el día, con el sol, la noche no hay generación. Entonces, el factor de planta, solo por el día y la noche, debería bajar a la mitad. Uh-huh. Pero la verdad, esos factores de planta son del orden del 34-35%. O sea, se necesitan muchos más paneles para cubrir, ¿no es cierto?, la necesidad de generación de una planta. Hoy, ventajosamente, esa energía ha bajado mucho de costo. Antes era costoso, hoy ya se están construyendo, ¿no es cierto?, paneles mucho más eficientes, de mucha más capacidad. Luego viene el viento. Eólica, ya. Nosotros tenemos aquí Salinas. Pero archivado 20 años. Es muy costoso, me parece eso. No, archivado 20 años, Jaime, el proyecto. Aquí se han hecho los estudios. Hubo una empresa que se llamaba Electroviento. Yo mismo, cuando fui alcalde, tuve los estudios a mi cargo. Teníamos listo el financiamiento. Lamentablemente yo me fui y eso quedó allí. Ese es un proyecto que toma el viento del cañón del Mira. Cuando usted va a esa zona, ahí hay mucho viento, ¿no? Y curiosamente el viento está en el día y en la noche se para. Entonces el proyecto eólico Salinas es complementario con el hidroeléctrico, que es el AMBI instalado. Entonces, mientras el uno genere en el día, complementa con la generación del AMBI en la noche. Luego están los geotérmicos, la geotermia. Aquí está estudiado el Chachimbido. Hay que buscar las inversiones. Eso es generar con la energía de los volcanes. Sector privado, ya. Las lavas, justo. Y luego, ¿no es cierto?, está la energía por biomasa, que es la basura. O sea, la basura es un componente importantísimo. Que genera energía también, ya. Miren, el incinerador de Ámsterdam quema la basura que produce Ámsterdam y le facilita la basura de los ingleses. Llegan unos barcos de al lado y le queman en Holanda. Ese incinerador produce 200 megawatts. Imagínese usted Quito. Claro. Quito tiene 2.500 toneladas día de basura. ¿Ya? Se podría generar energía. Claro. Con quemas la basura. Los holandeses tienen 100 años quemando basura. Addis Abeba, en Etiopía, tiene una planta de generación. Entonces uno se pregunta, ¿por qué será que aquí no se hacen estas cosas? Es el mundo, dicen. Ya, pero ¿sabe cuál es el tema? Es que hay ligada mucha corrupción a estos negocios. Entonces,
¿Por qué no hacen un incinerador de la basura? Porque entonces se les acaba el negocio a los que transportan la basura, se les acaba el negocio a otros, ¿no es cierto? Ya. El gas, el gas. El gas es una solución importantísima. El gas le suplantaría el tema hidráulico. Mire, ¿no? en las teas del petróleo se quema ese gas que se ve ahí prendido. Es un gas que se desperdicia. Ujú. Hay proyectos para desarrollar ese gas y volverlo, ¿no es cierto?, para la actividad petrolera. El Ecuador ahorraría cerca de 350 a 400 millones de dólares de consumo de energía, que hoy se hace a través de combustible que se importa. El combustible entra en unas barcazas, en tanqueros, a los pozos petroleros. El sector camaronero hoy día, ¿no es cierto?, mueve motores con combustión de diésel. Entonces, todas estas cosas, el problema es que son negocios que se afectan. Hay grandes grupos de intereses en torno a los ministerios estos. Entonces necesitamos cambiar esta cosa. Mafias. De negocios. están El que creando provee los repuestos de los comunista. motores, el que trae ahora los motores, los que van a traer ahora las barcazas, los que seguramente tendrán listos estos equipos para, ¿no es cierto?, salvarnos del estiaje. Y serán además grandes salvadores, porque dirán, evitamos que el Ecuador tenga estos estiajes. La pregunta es, ¿por qué no hicieron eso hace 2 años? ¿Por qué no preveyeron hacer las inversiones necesarias? ¿Por qué no construyeron los proyectos que estaban en marcha? ¿Por qué abandonaron eso? Porque entonces esto parece que es una estrategia para finalmente hacer grandes negocios a costa de las necesidades del país. En ese marco, ¿qué nos espera el próximo año y medio? El domingo tenemos, el domingo 15, elecciones. ¿Cuál debería ser el país que requiere, el gobierno que requiere el país? ¿Cuál debería ser la tendencia, el camino a seguir? Bueno, mire, yo quiero... ¿Volver al pasado o un cambio? Yo siempre creo que aquí hay un problema central. Y esta ha sido mi tesis de que nosotros necesitamos construir un modelo de Estado distinto. Yo creo que el Ecuador tiene que superar el amor y el odio, porque vivimos en una lógica de esta naturaleza. O sea, los que aman y los que odian. Y un país no puede caminar así. Una ciudad, una provincia, un país. Fuerzas, ¿no? Claro. Necesitamos construir un proyecto nacional. Este es un país, ¿no es cierto? Como hemos dicho, fíjese, pequeñito. La cuarta parte de Colombia, la cuarta parte del Perú, y tiene 40.000 megas de capacidad hídrica. Es capaz de, con esa energía, brindarles las necesidades que tienen los vecinos. Entonces, todas esas virtudes que tenemos, estamos en la mitad del mundo, somos el país de más luz para producir la agricultura, por eso nuestras flores son mejores, porque reciben más horas de luz que cualquier otro país. Lo que necesitan es un gobierno sensato, un gobierno de gente honrada, un gobierno de gente honesta, que piense en el bienestar de la mayoría, que piense que aquí hay que redistribuir sin duda la riqueza, y que esa forma de concebir nos permita, ojalá, vivir mejor, Jaime. Alguien en el debate se refirió a estos temas que estamos hablando, el tema eléctrico, el tema de la irresponsabilidad que ha existido en los últimos años para no tener estos apagones. Nadie se refirió, ¿no? Pero es que no discutimos eso. El problema es que esos debates, ¿no es cierto? Estos debates son formas que, bueno, yo no sé quiénes en realidad los elaboran, respetable seguramente su opinión, pero yo creo que lo que los ecuatorianos quieren es oír soluciones a sus problemas, pues, claro. Soluciones prácticas. Más allá del tema de ideologías, claro, soluciones. O sea, este es un tema de soluciones prácticas. A mí me parece que ya, ¿no es cierto?, el mundo, la tecnología, el desarrollo de la ciencia, la inteligencia artificial. ¿Cierto? La IA. Claro. Yo entiendo que hoy día esto, como dice el señor Oppenheimer, ¿cierto?, van a desaparecer profesiones. Porque le va a suplantar la máquina al ser humano. La ¿no? inteligencia artificial. La y sin embargo decía lo siguiente, que es una cosa importante. Decía que los sitios en donde se ha desarrollado mejor la inteligencia artificial son los mayores generadores de empleo. Y ponía de ejemplo California. Decía, por ejemplo, en California, en donde está Silicon Valley, en donde está toda esta moda del desarrollo de la tecnología, son de los estados en donde se desarrollan las necesidades de empleo más grandes. Entonces, digamos que si no entramos en un mundo de esa naturaleza, en entender, ¿no es cierto?, que la educación, que la formación de la gente, del futuro de las generaciones,
pasa por allí. No vamos a dar este salto, Claro. Jaime, que Pero necesitamos. ahí está Yachaitec, la universidad. ¿Qué pasó con Bueno, esta no, universidad? eso siempre diferenciamos. Pues no. La universidad es un proyecto distinto. Correcto. Y La otra- universidad es un proyecto que, como toda universidad, las universidades son seres vivos, ¿cierto? Que crecen, se reproducen y nunca mueren, ¿cierto? nosotros hicimos- ¿Cuántos años tienen las universidades? ¿Cierto? La Universidad Central tiene 150 años, Ujú. 200 años. Las universidades nacieron con los jesuitas. Las universidades nacieron con la colonia, cuando Ujú. vinieron, ¿cierto? Los españoles. Entonces, Así pero al final, esos son procesos que van desarrollándose y creciendo. Y yo creo que esa es siempre fue una gran idea, tener una universidad, ¿no es cierto?, de investigación e innovación. Ya. Porque lo que el país no tiene es inversión en investigación. Por eso es que somos países dependientes de la tecnología. Si nosotros fuésemos capaces de invertir más en innovación, en investigación, las posibilidades del desarrollo serían mayores. Se quería hacer un Silicon Valley, algo parecido ahí, ¿no? Sí, yo creo que ¿Pero qué eso- falló? ¿Qué pasó? Mire, primero porque, claro, eso es que cuando uno tiene ideas, ¿cierto? Las ideas tienen que concretarse en planes, los planes tienen que volverse en proyectos y los proyectos tienen que ser sustentables. Ya. Entonces, y las cosas tienen que hacerse bien. Ujú. Pero si yo, ¿cierto?, me pongo primero los zapatos y después las medias, Ajá. entonces resulta que no voy a poder ni caminar bien y las medias se van a romper. Entonces allí se cometieron una serie de errores que al final, ya lo señaló la Contraloría, están a la vista. Esos edificios que no, Claro, y esas, mal hechos y no claro, funcionan. y esas equivocaciones a la final terminan teniendo, ¿no es cierto?, una causa, un efecto que trae, digamos, desconfianza, pero yo creo que las ideas originales son las que valen. Claro, claro. A mí me parece que si las ideas originales se corrigen, y yo quiero decirle que yo cuando estuve allí trabajé en eso, trabajé en corregir esos errores, ¿cierto? Primero, redimensionar un proyecto que seguramente tenía una concepción a un momento económico distinto, Ya. redimensionarlo, ponerle a la situación real y objetiva, buscar una solución a los temas, pero claro, entonces ahí uno se encuentra con ¿qué? Con el odio, con esto que hablamos al inicio, con el revanchismo. No, es que esto no hay que dejar que se desarrolle, porque ese es el trofeo que tenemos de ese gobierno y de esa equivocación. Ujú. Entonces no importa las soluciones, no importa lo que le cueste al país. Esto es lo irresponsable. Ya. Que ahí se han invertido 500 millones de dólares y que ventajosamente hay una universidad que sigue adelante. Pero lo otro, o sea, ahí hay 4.000 hectáreas expropiadas, pues Jaime, Están ya- hay 3.000 hectáreas productivas abandonadas. Este era el granero del norte del país. Ahí se producían 23.000 litros de leche diaria. Y la pregunta es, ¿qué han hecho respecto de esas tierras? Cuando les dejamos la posibilidad de que, por ejemplo, allí hicimos concursos, procesos para que venga, ¿no es cierto?, un packing de aguacatejas de 500 hectáreas de inversión española, venga un grupo peruano, instale 200 hectáreas de arándanos, vengan los indios seminolas norteamericanos para la medicina del cannabis, no para producir el cáñamo, para la medicina del cannabis, que es exponencial. Solo esas 900 hectáreas, Jaime, le significaban a Yachay 150 millones de dólares de ingreso en los siguientes años. O sea, el autofinanciamiento del proyecto. Pero el odio, ¿justo?, bloquea las cosas. Entonces aquí un día, ojalá se podrá debatir, ¿no es cierto?, lo que alguien decía, entre los errores y las equivocaciones de algunos que también tienen que aprender a reconocer, porque también en el ser humano lo importante es aprender a reconocer que uno puede equivocarse, pues, y que si equivoca lo correcto es rectificar. Claro. Y claro, lo grave es que uno se equivoca. Si se equivocaría con plata de uno, bueno, pues. El problema es que se equivoca con plata ajena, pues. Se equivoca con plata que nos pertenecen a la sociedad. Entonces ahí hay que responder de esas equivocaciones, pero sobre todo hay que corregir y rectificar. Yo creo que ahí hay cosas que se deberían hacer. Señalo 2 o 3. Este tema de las tierras, Ujú. que además es un tema gravísimo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque puede poner en peligro la característica de la expropiación. Y esto lo digo porque yo he sido alcalde. Pues. Claro. Si usted no cumple el objeto para el que se expropió, eso puede revertirse. A los A los que fueron dueños. objeto, lógico. Claro. Pues. Es decir, si yo mañana expropio para hacer una calle
y resulta que no trazo la calle, ese afectado puede demandar la reversión de esa expropiación. Eso dice la ley, no lo digo yo. Y dos, ¿no es cierto? Ahí se dejó diseñado un tema que para mí es importantísimo, Jaime. Es el parque industrial que necesita el nuestro país. Y además es la única zona de desarrollo especial que le puede permitir a que allí, en ese parque industrial, se instalen las empresas, las industrias, con disminución de tributos, de aranceles, incluida la zona franca. Pero quedó en nada por el tema del odio. Claro, porque nadie busca una solución, pues, ¿no es cierto? Nadie busca una solución. O sea, cuando esto, en mi opinión, deberían liderar las autoridades. Yo, por lo menos, cuando pretendía, ¿no es cierto?, optar por una opción, señalaba objetivamente lo que yo creo que en esta provincia y en este territorio, y particularmente en ese proyecto, tiene que hacerse. Porque eso es lo responsable. Porque allá hay recursos públicos. Porque no pueden, ¿no es cierto?, abandonarse 3.000 hectáreas a libre albedrío. Hoy hay invasiones ahí. Hay problemas con el agua, porque eso se abandonó irresponsablemente. Pero claro, este gobierno como que no le puso mucho énfasis en arreglar esos problemas, ¿no? Porque hacer un seguimiento, qué es lo que lo oí, qué es lo que pasó, qué se puede solucionar. Claro, no, pues de hecho la prueba es lo que ahí está pasando, lo que está pasando. O sea, yo lo que digo es que este es un problema de los ecuatorianos, por eso es que cuando usted me preguntó, ¿por qué un proyecto nacional que piensa en el país? ¿Por qué aquí la gente cree que llega un alcalde y funda la ciudad? O sea, cree que llega Cristóbal de Troya, San Miguel de Ibarra, o sea, a fundar. No, señores, por favor. O sea, aquí ha habido procesos, pues, procesos de administraciones anteriores. Si Pablo Jurado compró el terreno, yo fui a hacer el relleno sanitario. Esto es lo racional, pues. ¿Qué hubiese sido lo ilógico? Me voy a buscar otro sitio. No, pues. O sea, lo coherente es eso. Si había una cosa correcta que se implantó, seguramente el sistema tarifado, lo que había es que complementarlo, mejorarlo, pero la idea es esa. Pero cuando llegan las personas y creen que todo lo que hizo el anterior no sirve, y ese es el problema de los gobiernos. Por eso, en una de las pocas cosas que he compartido con el presidente Borja, es en su definición. O sea, tenemos la peor clase política de América. Eso decía Borja, pues tenemos la peor clase política. Porque al final, ¿no es cierto?, si la política, si los políticos en el Ecuador no entienden que estamos camino al despeñadero, o sea, este es un país que se puede volver inviable, pues. Porque hay que sacarle de donde estamos. O sea, no podemos vivir en una sociedad con el miedo que vivimos, con el peligro, con la delincuencia. ¿Quién va a venir a invertir? ¿Vio usted las cifras de inversión del Ecuador? 800 millones de dólares. Colombia, 14.000 millones. El Perú, 17.000 millones de dólares. Brasil, 35.000 millones de dólares. 800 millones de dólares. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver los grandes problemas? O sea, necesitamos un modelo de país distinto. Muy bien. ¿Y cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué llegamos a esta situación de crisis, de violencia, de sicariato, de asesinatos a diario? Esto era algo que se venía ya fraguando, cocinando los últimos 10 años, 15 años. Bueno, no es del gobierno de ahora, pues. Esto viene ya de antes. Mire, Jaime, yo creo y explotó ahora. A ver, yo creo que hay algunas cosas, ¿no? Hay expertos que señalan esto, ¿no? 2 años de pandemia, la cocaína estaba acumulada en donde se produce. O sea, primero es evidente que este último tiempo, la pandemia, la cocaína no se movilizaba, pues. Esto estaba a reventar, pues. O sea, por algún lado tiene que salir, ¿no es cierto? Claro. Y toda esta circunstancia también de lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, de una comprensión adecuada de la presencia del Estado. Yo fui subsecretario de las Empleadas. O sea, aquí teníamos en Borbón el cantón más pobre del Ecuador. O sea, en la región 1 estaban los cantones más pobres, de los más altos índices de pobreza. Esmeraldas, claro. En Esmeraldas y en Sucumbíos. O sea, la más alta pobreza del país. Y entonces... Y ese es el caldo de cultivo. Claro, pero elemental, pues. O sea, si el Estado no existe, si no hay oportunidades, si no hay trabajo. Para los niños, entonces, claro, entonces al final, un negocio ilícito que mueve millones, que mueve dinero, que mueve recursos,
O sea, pues va alguien y le dice, oye, primero era, pásate a raspar coca en el otro lado, porque aquí no hay trabajo, entonces la gente raspaba coca en el otro lado. Y luego, ya no hay necesidad que te vayas, ahora necesitamos que coordines y protejas las vías sobre las cuales vamos a sacar la cocaína y la droga. Y luego súmele a eso la minería ilegal y todos estos temas. Entonces, es una ausencia del Estado. O sea, necesitamos una presencia del Estado. El Estado tiene que existir, el Estado tiene que esforzarse por dar una respuesta. O sea, los problemas delincuenciales son sin duda problemas sociales. No son solo problemas policiales. Aquí no vamos a resolver con 100.000 policías o 20.000 pistolas más. Caído más militar y ni No. Esto es un problema social. Ni con la intervención de Estados Unidos. O sea, mire, si no tenemos una respuesta social de equidad, de oportunidades, que mejore las condiciones de vida de la gente, no vamos a resolver el problema delictivo. ¿Listo? En los Estados Unidos, que es la principal potencia, usted ve cómo funciona también. No es que ahí no hay delincuencia, no hay tráfico de drogas. Pues eso es así, es elemental. Pero un país pequeño como este, con condiciones, con oportunidades, con gente comprometida con el amor al país, tiene que hacer esfuerzos para que las cosas mejoren. Y esa es una tarea de todos. Ojo, y también de los ciudadanos. Yo creo que nosotros también tenemos obligaciones. Cuando somos indiferentes, ¿no es cierto que alguien pasa, le asaltan, le matan, le roban? Cogemos y le decimos al niño, ¿qué pilas que es este? No hace la cola del bus. ¿Qué pilas que es mi guagua? El mal ejemplo. Claro, mi guagua es pilas. Claro. Se sube por la ventana en el bus. No, o sea, tenemos que educar a la gente a respetar, a hacer la cola, a pagar los servicios, a respetar a los demás, ¿no es cierto? Yo creo que eso es parte también de nuestra responsabilidad. El concepto de ciudadanía no es de derechos, es de obligaciones. Dos inquietudes finales con Jorge Martínez, exalcalde de la ciudad, y también es concejal, ¿no? Y es gobernador. Usted fue amigo de Fernando Villavicencio, porque él era dirigente laboral, ¿no? De Petroecuador, y usted como dirigente, ¿le conoció a Fernando? Sí, no, claro, Fernando fue dirigente de la FETRAPEC. En aquella época la FETRAPEC era la Federación de Trabajadores Petroleros. Sí. Presidía un distinguido amigo, que el otro día pude localizarlo a los años, Marcelo Román. Él era el dirigente de los trabajadores de la refinería de Esmeraldas. Estupiñán era secretario general de la refinería. El exalcalde de Esmeraldas también era dirigente de la refinería de Esmeraldas, de los trabajadores. Los trabajadores petroleros y los trabajadores eléctricos han sido un grupo, digamos, de pensamiento bien importante y de presencia en el país, ¿no? Los eléctricos hemos presidido el IES, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Yo presidí el AME, he sido alcalde. Aprendí esto en el sector eléctrico, tengo que reconocerlo. Entonces a Fernando lo conocí en esas andanzas de dirigentes sindicales. Luego él llevaba la comunicación de la FETROPEC y luego él, claro, recibió su indemnización como había en esas épocas, la famosa venta de renuncias, y él se retiró, digamos, del sector laboral, y luego, pues, ya a sus vinculaciones más bien políticas y periodísticas. Así que yo lo conozco, ¿no? Yo lamento mucho su deceso. Creo que hay que reconocer que era un hombre valiente, Pude haber tenido algunas discrepancias en las formas, porque a veces también la fiscalización se vuelve también sujeto de manejo de temas, ¿sí? Y esto es a donde se orienta, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que sin duda este fue un hombre valiente, un hombre que tenía las agallas, ¿no es cierto?, para denunciar, y creo que esa es la consecuencia que hoy vivimos, ¿no? Claro. Yo creo que no se va a llegar a saber quién ordenó matar. Como a Kennedy. Nunca se sabrá. Ya Peor aún si ya vino el FBI. Si el FBI no descubrió quién le mató a Kennedy, ¿no es cierto? Y recuerda usted todos los casos emblemáticos, ¿no es cierto? Lee Harvey Oswald luego fue asesinado, el que mató a Luther King luego fue asesinado. Entonces, la lógica de los crímenes políticos claro, siempre son como una crónica de una muerte anunciada. Claro. Sin salida. No se sabe quién, pero hay señales, ¿no? Claro. A quién él criticaba. Claro. Siempre habrá que mirar los intereses de a quienes afectan, ¿cierto? Yo siempre he dicho que esto es como cuando hablábamos de la alcaldía, ¿cierto? Uno es un árbitro, toma decisiones. A unos les gusta, a otros no les gusta. Expropia una calle, se benefician a los que abrió la calle. Y seguramente los que se fueron afectados
no les va a gustar que les hayan quitado un pedazo de terreno. Bien, gracias Jorge por aceptar esta invitación. Muchas gracias, ha sido un placer, Jaime. Vamos a disfrutar el helado de Por favor, Tiberio. se va a hacer agua a los helados. Gracias amigos y amigas por compartir y haber participado en esta entrevista. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. ¿Hace todos los días o cómo está haciendo el programa usted?